Buenas tardes, muchachos. Bienvenidos a este nuevo encuentro de la asignatura Programación Estructurada. En la clase anterior veníamos revisando cómo lograr trabajar con funciones, pero en este caso funciones que recibían parámetros por valor. Hacíamos una diferenciación entre dos conceptos, el de pasar parámetros por valor, que era como tradicionalmente lo habíamos hecho, y el nuevo paso de parámetros, que es el paso de parámetros por referencia. Aquí hacía alusión a eso de paso de parámetros por referencia a situaciones como esta, donde lo que le estamos diciendo es que, por ejemplo, la función promedio recibe, allí uno si lo mira Profe, está compartiendo la desapercibidamente, pantalla. Qué pena, ¿se está compartiendo la pantalla? ay, disculpe, yo no sé, ya miro, yo creo que no. Gracias por avisarme, hijo. No, no la había compartido. Qué pena con ustedes. Listo, bueno, estaba diciéndoles que hay dos formas de pasar parámetros a una función. El uno se llama paso de parámetros por valor, que es la forma clásica en la que habíamos venido trabajando. Y decíamos en en las dos clases anteriores que hay otra forma de pasar parámetros que se llama paso de parámetros por referencia. Cuando el paso de parámetros, por ejemplo, analicemos esta función, la función promedio. La función promedio está recibiendo dos parámetros y casualmente un parámetro de los que recibe es por valor y el otro parámetro que recibe es por referencia. ¿Cuál es la diferencia? Yo les explicaba, por valor es cuando el argumento lo que tiene acá es una variable y esa variable toma el valor con el que se llamó. Por ejemplo, aquí se hizo el llamado a la función promedio. Se le dijo bec, 5. ¿Eso qué quiere decir? Que el 5, el valor que tiene la variable tam será el número 5. Esto con lo que se llamó será el valor que toma. No necesariamente tendría que ser un 5, podría haberle dicho lo que tenga una variable, pero lo interesante es que tam es una variable local. También les explicaba en la clase pasada que hay variables locales y que las variables locales son las que están dentro de una función declaradas dentro o, las, o los argumentos también se consideran variables locales. Entonces, por ejemplo, esa función promedio, ¿cuántas variables locales tiene? Tiene tam, tiene v, tiene i, tiene suma y tiene prom. Repito, ¿quiénes serían las variables locales a esta función promedio? ¿Por qué locales? También les explicaba en la clase pasada que porque mientras trabaja la función existe un espacio de memoria y apenas Deje de funcionar, desaparece. termina de trabajar desaparece de memoria. Por eso se llaman locales, ¿cierto? Entonces aquí las variables locales serían tam, v, i, suma y prom. Pero ¿cuál es la diferencia entre tan y v? Tan simplemente será una variable que dura a lo largo de la ejecución del algoritmo y lo que guarda por dentro es un valor. En este caso, ¿cuál? 5. Cuando desaparece, pues la variable tan, cuando termina la función promedio, la variable tan desaparece. La variable v también desaparece, pero la variable v, en lugar de guardar un valor, lo que guarda es una referencia. Pero también yo les explicaba que referencia es sinónimo de dirección de memoria. O sea que esa variable lo que guarda es la dirección de la memoria. Explicábamos en la clase anterior que lo que hace es, supongamos, si estábamos ejecutando la función main por acá, acá habrá un espacio de memorias. Disculpe que sea tan reiterativo y vuelva a hacer los dibujos que ya habíamos hecho, pero la idea es que recordemos nuevamente, porque entender ese concepto es, en mi concepto, en mi opinión, prioritario. Cuando se llama la función promedio, tendrá su propio espacio de memorias. Sin embargo, aquí en main, si se dan cuenta en la línea 44, se declaró un arreglo. ¿Eso qué significa? Que aquí en main habrá un arreglo de 5 posiciones.
En alguna parte de la memoria decíamos también que lo característico de los arreglos, que lo fundamental de los arreglos es que tengan las variables de forma consecutiva. ¿Qué nombre se le dio a ese arreglo? BEC. Si lo ven acá en la línea 44, de tipo entero, un arreglo BEC de 5 variables. 5 variables, cada variable para guardar datos de tipo entero. El nombre no se nota mucho, voy a utilizar otro color. Voy a reescribirlo a ver si mejora. Cuando llega a la línea 46, lo que él hace es, recordemos, yo les decía, llega y memoriza en qué línea iba, guarda eso en una pila, y en ese momento llama la función promedio, crea un espacio de memorias. Lo primero que él hace es, por cada parámetro de entrada, crear una variable, o sea que en V guardará una y tan otra. También tendrá una variable i, una variable suma y una variable prom. Hasta ahí creo que no tenemos inconveniente, ¿cierto? Será por un lado la variable tam, de otro lado la variable v, también la variable i que está declarada aquí en la línea 29 y la variable suma, si se dan cuenta. Es más, a suma le pone adentro, la inicializa de inmediato con un valor de 0. Y ven aquí la línea 29, o sea que aquí dentro de suma ya arranca con un valor de 0. Y la otra variable que se llama promedio. ¿Cuál es la diferencia entre paso por valor y por referencia? Que fíjese que al llamar aquí, después de crear el espacio de memoria, lo siguiente que hace, yo les decía que se llama formalización de parámetros. Entonces, lo primero que hace es en TAM poner el 5 y lo otro es en V poner, pero fíjese que en V no se pone un valor, sino se pone la dirección donde empiece este arreglo. Esa dirección, también yo les aclaraba que la dirección de un arreglo es el nombre del arreglo, sin ponerle corchetes ni nada que lo acompañe. Razón esa por la cual aquí lo pasé así, si se dan cuenta que está el nombre del arreglo sin nada que lo acompañe. Ahí le estoy diciendo, llame a la función promedio, pase de la dirección BEC. ¿Qué será la dirección BEC? Donde empieza ese arreglo, la dirección de memoria en la que empieza ese arreglo. Pero ¿qué es lo interesante? Esa dirección de memoria no es de promedio, se guarda la dirección en promedio, pero la dirección de memoria está acá, justo acá, apuntando BEC, 0 más abajo de BEC, o sea, ahí esa es la dirección de memoria. ¿Estamos claros en eso, muchachos? Sí, señor. Entonces, fíjese que, sin embargo, aquí adentro uno pensaría que esta es la dirección B apunta a B, y con el subíndice se les dice cuánto más abajo de acá, entonces yo puedo accesar estos datos. Desde promedio, los datos que estoy revisando son los que están en main. Podrían estar en otra función, no necesariamente eso opera en main, pero en este caso está declarado el arreglo en main y se está accediendo desde promedio. También se accedió desde imprimir, que fue otra función. Esta función era de tipo void, ¿recuerdan eso también? Void significa que no devuelve nada. Hoy vamos a ver ya otro tipo porque yo incluso les había puesto una actividad de consulta para que estudiaran cómo hacer funciones que devuelvan un arreglo. ¿Hasta ahí estamos? Eso es lo que vamos a intentar mirar más adelante, cómo hacer funciones que devuelvan valores, que reciban direcciones de memoria donde empiezan los arreglos y devuelvan o valores o devuelvan la dirección donde empiece otro arreglo. Ya miraremos, es la idea justamente de la clase de hoy. Por el momento, estos primeros minutos de la clase, ¿a qué los dediqué? Pues a que recordáramos lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿qué habíamos hecho en la última clase? Una función que declaraba un arreglo, llamaba a una función leer para inicializar ese arreglo con valores. ¿Cómo se hace? A través de un ciclo que por cada vuelta que da, iba leyendo cada variable que pertenece a ese arreglo, cada posición de ese arreglo, y luego se llamó una función promedio para que recorriese todo ese arreglo nuevamente con un ciclo, como ven aquí entre la línea 32 y la 36,
sumara todos los valores y los promediara y retornara ese valor. Fíjese que esta función promedio devolvía un flotante, que es el valor que retorna acá. Repito, el void significa no devuelve nada. Hasta ahí, respecto de lo que hicimos en esa clase anterior, ¿hay alguna pregunta? Bueno, hoy Profe, vamos yo a no me ver. acuerdo es ahí en el main lo que está en paréntesis, ¿para qué sirve? ¿Cómo, hijo? ¿Me repite, por favor? Lo que está al siguiente del main, donde dice int, argument, arg, Ah, ya. char. Lo que me está diciendo el compañero es que estos argumentos del main, ¿qué función cumplen? O sea, ¿por qué ponerlos? Resulta que el main se puede correr desde algo que llama la línea de comandos y desde allá se le pueden mandar argumentos también, así como a promedio se le mandan argumentos o imprimir. Entonces, esos parámetros están ahí dispuestos por si se requiere mandar los argumentos. Pero nosotros no estamos mandándole ningún argumento, entonces esos parámetros quedan vacíos. Simplemente que por defecto el editor, cuando se le dice que cree una nueva clase, un nuevo archivo fuente, genera el esqueleto de la función main. Pero por el momento no se están usando y mientras no se corra en línea de comandos no se usarán. Ah, ya, profe. Pues ¿Vale? en mi programa no lo muestra así, No, profe. eso le iba a decir que depende de la versión del editor. Incluso miremos si para este es obligatorio, porque para la mayoría no es obligatorio. Quitémoselos, porque igual como no vamos a pasarle argumentos, él no lo requiere. Y compilemos y corremos y debería correr normal. Ujú. Sí se da cuenta que corrió igual. Simplemente que el editor, Sí. como yo los he hecho con aquí diciéndole archivo, nuevo, código fuente, él por defecto, el main lo pone en forma estándar así. Y en la literatura muchas veces van a encontrarlo así. Pero por el momento la función main no recibe argumentos porque la función main simplemente está haciendo lo que el cuerpo de la main le está diciendo. ¿De acuerdo? Sí, señor. ¿Qué otra pregunta por ahí, hijos? Entonces, fíjese, tenemos la función leer, la función imprimir, la función promedio y la función main que las usa. Vamos a revisar antes de continuar haciendo los ejercicios de la guía, dos programas más que nos pueden ayudar a reforzar los conceptos. Son programas que me permitió el profesor del grupo A de esta misma materia, que son los que él hizo, y voy a socializárselos acá. Miremos este primer programa. Tiene una función contar dígitos, pues que no tiene nada extraño, simplemente recibe un número y cuenta cuántos dígitos tiene. Pero fíjese que aquí sí tiene una función imprimir vector, pero se ve un poco distinta. Y aquí tiene una función main. Lo primero que hace es declarar un valor entero, lo pone en la variable x y llama a contar dígitos, lo pone en td y luego dice el valor y el valor que devolvió. ¿Por qué se hizo esto? Y es interesante esta línea 90. Si se dan cuenta, en la línea 90 escribe como comentario el profesor, porque fíjate que lo que viene después del doble enlace es un comentario, o sea, no forma parte del código fuente. Dice, esto permite comprobar que el argumento no sufrió ningún cambio. Fíjese, la variable x, al llamar a contar dígito lo recibe en una variable que se llama num. Pero como les acababa de explicar, num es local. Como el paso de parámetros es por valor, entonces, ¿qué ocurre acá? Que le está pasando a contar dígitos, ya les muestro dónde. Aquí, al llamar a contar dígitos con el valor de x, que es esta misma x que está acá, contar dígitos abre un nuevo espacio de memoria y allá se llama num. Cuenta cuánto vale num. Si recuerdan, num lo desbarata. Vamos a mirar allá arriba. Fíjense que a num le va quitando valores hasta llegar a ser num 0.
A pesar de que el NUM lo fue desbaratando para contar cuántos dígitos, que es la estrategia que ya yo les había enseñado, irle quitando valores. Supongamos que si usted tuviese el número, aquí hay unos ejemplos, pero supongamos este número, 2347. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va dejando solo el cociente, o sea que la primera vez le quita este 7 y cuenta. Luego le quita este 4 y cuenta. Luego le quita el 3 y cuenta. Luego le quita el 2. ¿Cuánto quedó valiendo NUM en ese instante? NUM queda valiendo 0 Ah, pero en ese instante ahí. al terminar. Y entonces se sale, como ya no es mayor de 0, se sale y dice, retórnase que se tendrá un 4, ¿cierto? Fíjense que NUM, esta variable NUM, como era local, recibió un valor y cambió, pero lo interesante acá es que la variable X, que fue con la que yo llamé, con la que se llamó acá, no se modificó para nada. Prueba de ello es esta impresión. Dice, el valor de X, fíjese que el valor de X fue después de llamar a contar dígitos, sigue siendo el mismo, seguirá siendo el mismo. Corrámoslo para que vean. Bueno, pero él pide otra serie de cosas, si quieren les sigo explicando. Luego crea dos vectores, así se pueden crear también los vectores. Creó el vector y le asignó de inmediato valores. Dice que aquí le asignó 8, 45, 5, 4 y 5, para no tener que leerlos por teclado. Y al vector H le asignó otros valores. En NH puso un 11. ¿Quién me dice para qué será este NH? Por favor, ayúdenme. ¿Quién me ayuda? ¿Qué significará NH? ¿Quién es H? El nombre del vector, ¿cierto? Entonces, el profesor le puso a esa variable NH, indicando como número de elementos del El arreglo H. máximo. Los que Ajá. están, La cantidad de elementos que tiene el arreglo H, si los contamos, tiene 1, 2, 3, 4, 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Qué será NW? La cantidad de elementos que tiene el arreglo W. 8, 45, 5, 4 y 5. ¿De acuerdo? Sí, profe, una preguntita, pero eso no cambia nada en cuanto a la forma de llamarlo. No, igualito. Simplemente que esta sintaxis está evitando que usted tenga que leerla por teclado. Le está diciendo créelo y de una vez asígnele estos valores. no le tenemos que ingresar los valores nosotros, sino ya los tiene. Sí, o sea, es para Será ahorrar un tiempo. ejercicio como costumbre. Es para ahorrar tiempo en el momento de ejecutarlo. No se tiene que digitar, sino ya está ahí, ya está asignado a la memoria. Cuando yo le digo aquí de tipo entero un vector W, entonces él viene y crea el W. Aquí dice que le ponga esos datos, entonces viene y dice 1, 2, 3, 4, 5 datos, o sea que él crea 5 variables. Y en la primera posición, pues obviamente pondrá el valor 8. En la siguiente, ¿qué pondrá? El 45. En la siguiente va a poner un 5. En la siguiente un 4. Y en la siguiente un 5. ¿De acuerdo? ¿Qué hará en la línea 93? Lo mismo, pero esta vez con un vector de 11, que no lo voy a dibujar todo. Y le asigna 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4 y 5. 11 valores. ¿De acuerdo? Pero no cambia en nada lo que hemos hecho. O sea, es igual que si hubiera... O sea, ahí se está ahorrando el tiempo de poner el scan. el scan, pero entonces solo funciona para estos valores. Cuando lo hacemos con el scan como en el ejercicio anterior, Le podemos asignar cualquier valor. asigna el 3X. valor que uno desee. Pero para pruebas, pues esta estrategia sirve porque le rinde a uno más. ¿De acuerdo? Profe, yo en los videos del profesor, del profesor del otro salón, estaba Sí. mirando que las funciones en el ejercicio que usted ahorita hizo, no le puso punto y coma, no sé si eso afecte a la hora de ejecutarlo. ¿A dónde, hijo? El ejercicio anterior, profe, Ya me voy allá. ¿A qué se refiere? Que no le puse punto y coma digamos, a uno. ahora esa.
¿Esta? Digamos, ahí al final, profe. ¿A dónde? Sí, por decirlo así, al final. El profesor le ponía un punto y coma al cerrar llaves. Ah, ¿Eso no. afecta o no? No es necesario, no es obligatorio. O sea, que le ponía un punto y Ah, coma listo, donde profe. acá. Ahí, hijo. Pero ahí causa un error, profe. Sí, Sí, porque no hay nada ahí que lo... sí, yo no, Ajá. nunca he visto, o sea, yo siempre he programado así, siempre he visto la literatura que se programa sin ningún punto y coma por ahí. Yo también. Tal vez un error del otro profe. No creo, pero bueno, Yo no sé. creo. Pero estos programas que les estoy mostrando son precisamente del otro curso. Él me los dio, no sabría decirle. Y ahí yo no veo que tenga punto y coma. Ah, sí, mire, aquí tiene punto y coma, después le Míralo ahí. llamo, tiene punto y coma. No genera error, pero eso no es necesario. O sea, corre sin este punto y coma. Otra cosa son los punto y coma de Que los- de las instrucciones, pero es que esto es el delimitador del cuerpo. Él no requiere punto y coma. Es como un adicional. Mm. Por defecto lo toma con los punto y coma que cambian, que muestran cambio de instrucción. Ahí estará diciendo que este if es una instrucción y que aquí termina, pero por defecto el compilador lo sabe. O sea, así no está el punto y coma, él lo sabe. Lo mismo con este while. Hasta acá llega el while. El compilador lo sabe que hasta ahí eso es una instrucción. De manera que con o sin punto y coma hace exactamente lo mismo. ¿Vale? Sin embargo, fíjese que también corre porque ahí Listo. está y ese corre. Bueno, íbamos aquí. Entonces ya vimos que se declararon dos vectores, que NH apunta al tamaño de NH, que NW apunta al tamaño de W. Simplemente, ¿qué se hace, por ejemplo, en estas líneas? ¿Quién me dice qué hacen esas dos líneas? La línea 97 pone el letrero que dice el vector W antes de sustituir es, y luego llama a la función, una función que se llama imprimir vector. Le pasa el nombre del vector, que ya sabemos que es la dirección donde empieza, y le pasa el tamaño, NW. Imprimir vector debe estar hecho, me imagino que con while. Si ven, está hecho con while. Lo está imprimiendo en forma vectorial, no como nosotros lo imprimimos que nombre tal, sino abre una llave, luego les pone un punto y coma, y cuando termine cierra la llave. Ahorita vemos cómo es la impresión, pero es simplemente el formato de la impresión. O sea, una otra forma de imprimirlo. Crea un vector de caracteres y lo que hace es concatenarle caracteres. De eso ya explicaré ahorita más tardecito. Llama una función que está previamente definida. Fíjese que por acá él incluyó es una librería que se llama string_h. Así como stdioh. ¿Se acuerdan que les había dicho que era stdioh? ¿Recuerdan, no? La librería principal donde están todas las funciones. Tiene funciones para entrada-salida, por eso se llama entrada-salida estándar, ¿cierto? Y esta Sí, otra señor. librería, archivo de cabecera, tiene funciones para el tratamiento de cadenas. Una cadena es un vector, pero que en cada posición tiene un carácter, un vector de caracteres. A eso se le llama un string, una cadena. Entonces, en programación orientada a objetos realmente, porque esas funciones no son de programación estructurada, pero como C soporta las dos, tiene ese tipo de librerías. En este caso, ya miraremos qué hacen. Fíjese que crea un vector cadena, pero lo crea con el operador new. Hasta el momento no lo habíamos visto. Y es un operador pues de orientación a objetos, pero ahorita les explico exactamente qué hace. Está diciéndole cadena que sea un arreglo de 1000 caracteres. Fíjese que lo crea distinto. No está diciendo esto. ¿Cómo creábamos un arreglo de enteros? Lo creábamos, por ejemplo, así. De tipo entero, un arreglo de 1000. Además de tipos enteros y dobles, también hay tipo char, ya yo les había comentado. Si yo quisiera un arreglo de caracteres, ¿cómo lo crearía? De tipo carácter
un arreglo, en este caso lo llamó cadena, porque es que string o cadena se le llaman a los arreglos de caracteres. Si usted quiere, por ejemplo, escribir toda una frase, lo tiene que guardar en un arreglo de caracteres. La forma clásica con lenguaje C puro sería así. Decirle, de tipo char créese una cadena de 1000 caracteres. ¿Qué creará? Crearía un arreglo con 1000 variables, donde en cada variable cabe un carácter. Si usted quisiese poner una frase, por ejemplo, hola mundo, en la primera posición pone la H, porque en cada variable cabe un carácter, en la otra pone la L, en la otra pone la A y así sucesivamente. De esta forma es como se crea en C puro. El profesor ahí hizo una combinación, utilizó sintaxis de C++, que es orientación a objetos, pero también se puede crear así. Entonces, esta sintaxis y esta, digamos que tienen una similitud, aunque no son exactamente idénticas, pero tienen una similitud. Aquí se crea un vector de caracteres de 1000 posiciones y aquí también. Simplemente que se hace con un operador que se llama el new y lo que crea es un objeto que guarda eso. Pero entonces, cuando ustedes vean en este curso o en alguna parte en programación en C, este operador new es para eso, es para crear un arreglo de cadenas. Y justamente es para poder utilizar ciertas funciones. Ya miraremos cuál. Fíjense que ustedes ven ahí dos nombres quizá que nunca habían visto y tienen razón porque nunca hemos visto nada de cadenas, que es el nombre de esta función y el nombre de esta otra función. Las dos empiezan por str. Str suena a string y string ya les dije que era una cadena, ¿cierto? Entonces, strcpy significa copie y el cat concatene. Aquí lo primero que le está diciendo en la línea de 65 es que a cadena la ponga vacía. Fíjense que entre comillas abres, comillas cierres significa vacío. Que arranque ese arreglo de la cadena en blanco. Y en el cat significa concatenar, adicionar. Entonces le está diciendo que a la cadena le ponga este carácter. Es como si aquí estuviera vacío, lo que pasa es que ya no voy a poder aquí borrar porque no me alcanza. Vamos a ver, no se dejó borrar como yo aspiraba, pero voy a tratar de hacer nuevamente las líneas. La instrucción 62 le está diciendo que en cadena lo ponga vacío. La instrucción 65 le está diciendo que en cadena lo ponga vacío. Y la 66 está acá. Le está diciendo que el primer carácter que ponga aquí sea corchetes abriendo. Que le concatene a la cadena. Concatenar significa unirle. En donde vaya apuntando, fíjese que esas funciones se manipulan ellas solas, por eso la programación orientada a objetos permite eso. Hay una función, usted le dice aquí el arreglo sobre el que quiere trabajar, la dirección, variable cadena, y le está diciendo póngale una llave que abre. De ahí para allá, ¿qué está haciendo? De ahí para allá lo que está haciendo es, pone el valor, y si no es el último, fíjese que para eso hizo un if. Pregunta, si el número no es el último, después del valor pone una coma. Si ya es el último, después del valor cierra la llave. De manera que si el vector dijera hola mundo, ¿cómo quedaría? Al decirle imprimir, quedaría algo así. La primera cosa que va en la cadena es abre. Perdón, abre, pero esta. Después viene que yo lo cambiaría no por esa llave, sino yo lo cambiaría por la misma sintaxis con la que se inició. Por en lugar de este, si quiere ahorita lo cambiamos, que mejor diga así. Aquí una H, luego una O, luego una L, luego una A. Así es como está imprimiendo. Y al finalizar, cierra la llave. Cierra la llave. Yo prefiero que sea llave. Como yo prefiero que sea llave, ¿qué tengo que cambiarle?
aquí en lugar de decirle que arranque con ese corchetes, le diría que arranque con una llave. Y aquí al terminar le diría que termine con una llave que cierra. ¿No me la imprimió? Listo. Entonces simplemente imprime la cadena, pero la imprime dentro de llaves separados por coma cada miembro. Ya miraremos qué hace. Entonces, usted digita el vector, él viene y alguien dirá, pero aquí tengo números. Y allá está hablando de string, de cadena, de chars. Fíjese que la cadena, como la declaró incluso, la cadena la declaró de otra forma, que es lo que les voy a explicar ahorita. ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo les hablé que si al nombre de una variable, supongamos en este caso cadena, se le antepone esta notación de un asterisco, esa notación me está diciendo que esta es una variable por referencia, o sea, un puntero. O sea, es análogo a lo que hacíamos anteriormente, donde dijésemos, y aquí está diciendo de qué tipo, ¿no? Primero dijo que de tipo carácter, o sea, eso sería análogo a lo que hacemos, a lo que veníamos escribiendo así, de tipo carácter, cadena. Simplemente que aquí a cadena tenía que decirle de inmediato cuántos. Mientras que en esta sintaxis se hace en 2 pasos. La sintaxis esta es un poco más densa, más compleja, pero necesito que también la comprendan porque hay mucha literatura que la tiene escrita así. Fíjese, declaró 2 arreglos. Uno que se llama cadena y uno que se llama string números. Cadena la declaró de 1000 posiciones y string números de 10. Y aquí lo que va haciendo es a cadena le concatena string números. Ya luego miraremos qué hace, porque fíjese que hay una función aquí distinta a la que usábamos. Nosotros siempre usamos la printf, pero ahí dice es sprintf. Sprintf. Le antepone una S, si se dan cuenta. No es la misma printf anterior. Porque printf normal lo que hace es imprimirla. Aquí también lo imprime, pero lo imprime por el flujo estándar. Y lo otro que hace es concatenar cadena con string num. Ya miraremos por qué, porque si se dan cuenta aquí abajo hay un return cadena. ¿Quién recuerda qué es cadena? Cadena es el nombre del arreglo, pero un arreglo que se creó acá. En otras palabras, esta función recibe un arreglo en V y va a devolver un arreglo en cadena. Ese arreglo de enteros lo va a volver una cadena. Hay formas más claras de escribirlo, más cortas, pero me interesa esta sintaxis porque es importante para mí que usted entienda esa sintaxis. Es una sintaxis que usted puede ver en cualquier momento y que puede, de alguna manera, si no la conoce, va a decir usted, pero ¿qué es lo que dice ahí? Entonces, fíjese que en ese instante el W lo está poniendo en la cadena strnum, en lugar de imprimirlo en la pantalla. Y ese lo devuelve por cadena. Voy a ejecutar el algoritmo para que ustedes vean un poquito y seguimos explicando. Aquí llama a imprimir vector. Y aquí también llama a imprimir vector. Y luego llama a un método que se llama sustituir. Sustituir recibe un arreglo y recibe 2 datos. Un dato B y un dato a sustituir. Y lo que hace es, donde quiera que esté este dato B, ¿sí lo ven? Donde quiera que esté ese dato B, lo sustituye por este. Ya vamos a ver el ejemplo.
Vamos a correr este ejercicio. Entonces, digámosle, compilar y ejecutar. Mire lo que ocurre. Lo primero que llama es el valor de cadena. El valor de X, perdón. Lee una variable X que la asignó allá sin leer por teclado y dijo cuál era el valor, que es 5. Luego imprime el vector W. Y el vector W tenía los valores 8, 45, 5, 4 y 5. Después de eso llamó al vector sustituir, le pasó W, pero le dijo que los 5 los sustituyera por 10. No sé si se dan cuenta que aquí había un 5 en esta tercera posición y ahora encontró un 10. Pero creo que tiene un error porque me dijo que dice que el número de sustituciones son 2 y yo solo veo que aquí haría una. Ya miramos a ver. Aquí el vector antes de sustituir era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 5. Y esos 10 5 los sustituyó por 10 dieces. Y dijo que el número de sustituciones es 10. Lo que sí no entiendo, sí, mire, es que aquí había otro 5, que también lo cambió por 10 y por eso dice que 2 sustituciones. ¿Se entiende lo que hace la función sustituir? Recibe un arreglo, recibe 2 valores y lo que quiere indicar es que cada vez que aparezca el valor, sustituir está por acá, y cada vez que aparezca este valor, lo sustituya por este. Alguien debe estar pensando, entonces debe ser que aquí llamaron, y fíjese que efectivamente fue así, a sustituir 5 por 10. Y aquí lo mismo, sustituir 5 por 10. Simplemente que este sustituir se hizo sobre el arreglo W, por eso se le pasó la dirección donde empieza W. Y este sustituir se hizo sobre el arreglo H. Y por eso se le pasó la dirección donde empieza el arreglo H. Voy a volverlo a correr para que vean una cosa adicional. ¿Sí me están oyendo? Sí. Ay, falta menos de un minuto, ya vuelvo a llamarlos. Fíjese cómo imprimió. Listo, profe. Ya los llamo. Regálenme 2 minuticos que procese el video y ya los llamo.